Ahora que hablas de música, por favor, te lo ruego, escucha a Amy Evans. La apunto en aquí donde apunto luego mis cosas. Amy Evans. El otro día me deprimí muchísimo, por cierto, porque había una chica que vio un short en YouTube y tenía una voz deliciosa. Y dije, ay, mira qué maravilla, vamos a oírla. Que grabaciones caseras es oír la voz como debe ser, ¿no? Así en vivo. Y son las grabaciones en su casa. Y la oyes y dices, no, lo siento, esto está súper procesado por un ingeniero de sonido. Esto tiene filtros, tiene reverberación y probablemente tiene autotune y entonces ya no me interesa escucharla. Prefiero que desafinen. Prefiero que desafinen. Joan Manuel Serrat nunca fue afinar. Yo iba todos los años a ver a Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat escribió gran parte de la banda sonora de mi existencia, de mi vida. Cuando él escribe En agosto de parto, curiosamente mi hija nació en agosto, mi primera hija nació en agosto. Obviamente, Joan Manuel Serrat cantaba, iba siguiendo, iba poniéndole banda musical a mi existencia, ¿no? Y yo lo iba a oír todos los años, y todos los años desafinaba todo el tiempo, nunca ha sido un tipo afinado. No me imagino nada más horroroso que alguien tome ahora los másters de los discos de Serrat y los pase por una corrección de tono para como el autotune o cualquier otro, para, para que afine. Pues es que no, es que a mí me gustaba cómo cantaba él, con su emoción y con su pasión y con sus canciones y con el pianista que era su arreglista su arreglista de base, y que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Ricard Miralles, perdón, Ricard Miralles. Y, 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 y desafinaba So What, como fallar notas. Y vuelvo a decir lo que decía Beethoven, fallar una nota es intrascendente, atacar sin pasión es imperdonable.